Amigos de Quito 360, en este momento ustedes van a vivir la experiencia real cuando vengan al Museo de la Matanza de Quito. ¡Quieren liberar a los presos! ¡No lo permitiremos! ¡Liberamos a los presos! ¡A todos los quiteños! ¡Del domingo al banco! ¡Porque del Espíritu Santo! ¡Si Morales, Salinas y Quiroga estaban con vida! ¡Ninguno! ¡Saliremos a ganar, pues! ¡Nos han prometido una recompensa! ¡Mueve a todos los negros! ¡Por amor de Dios, hermanos, salvadlo! Hola mis chuchitas, qué gusto saludarles. Bienvenidos nuevamente a su programa Barrios de mi Quito. Y hemos venido junto con mi gran amigo Dani al centro histórico, a la calle Espejo y García Moreno, porque lo vamos a presentar el día de hoy, un lugar muy especial y recordado para todos, el Museo Alberto Mena Camayo, más conocido como el Museo de Cera. Es que este lugar está lleno de mucha historia. Sinceramente, aquí, ¿qué no ha pasado? Conocido como los cuarteles de la Real Audiencia de Quito, también en las instalaciones funcionó la famosa Universidad Central de aquí del Ecuador. En verdad, aquí tenemos mucho que mostrarles del día de hoy. Exactamente, amigos queridos, así que están todos invitados hoy. Acompáñenos a conocer más del Museo de Cera. Vamos, amigos. Bueno, mis chuchitas, estamos aquí entonces ya con nuestro gran amigo Juan Pablo, quien es obviamente guía aquí en el Museo Alberto Mena Camayo. Que nos cuentes un poquito, obviamente, de dónde estamos nosotros exactamente para que nuestros amigos que están tras la cámara conozcan un poco más de este lugar. A ver, en este momento nos encontramos en la exposición permanente de Quito al Ecuador. Básicamente es un recorrido que abarca el proceso que tuvo que pasar para la conformación de lo que hoy entendemos como el país de Ecuador, ¿no? ¿Qué procesos se dieron para la conformación del mismo? Desde que fuimos la Real Audiencia de Quito hasta el Ecuador. Exactamente. Bueno, una pregunta. El museo también veo que se encuentra como dividido en áreas, en sectores, ¿verdad? Más o menos cuando la persona viene aquí, el turista, ¿qué áreas son las que podría visitar cuando viene al museo? A ver, legalmente, bueno, el museo tiene alrededor de 46 figuras de ceras, son alrededor de 22 salas que podemos ver a lo largo del recorrido. Está dividido en tres partes básicamente, ¿no? El primero es el proceso de que cuando fuimos la Real Audiencia, cuando llegó la Ilustración. El segundo es cuando ya la Ilustración se implantó acá y estas ideas de revolución, ¿no? Que llegaron acá. Y el tercero ya es posteriormente la independencia, cuando llega Simón Bolívar y demás, ¿no? Estos tres temas básicamente es lo que se puede ver acá. ¿Saben que es increíble visitar aquellas instalaciones? Porque primero tienes un balde de cultura que te cae de golpe. Te llenas de mucho conocimiento y es bastante lúdico, es bastante interesante, ¿no? ¿Qué nomás pueden visitar aparte de las instalaciones aquí, que en los recorridos guiados, qué nomás viene dentro de eso? Legalmente, bueno, aparte de visitar, bueno, en el Museo Alberto Mena Camayo podemos visitar el Centro Cultural Metropolitano. Recuerden que el Centro Cultural Metropolitano tiene siempre exposiciones temporales, ¿no? El Centro Cultural Metropolitano tiene 5 salas de exposición que siempre permanentemente van cambiando las exposiciones. Tenemos también el edificio como tal, el patio norte, el patio sur y las terrazas también que la gente puede venir a visitar acá en el Excelente, me llama mucho la atención. Por ejemplo, vamos viendo, amigos de Quito 360, el área donde nos encontramos en este momento. Explícanos un poco para que la gente vaya conociendo y vaya teniendo esta ruta junto contigo y con Quito 360 aquí en el museo. Bueno, esto por lo general es donde iniciamos, es la sala 1, hace referencia a la Real Audiencia de Quito. Es el mapa, este mapa fue hecho en 1779 y es el mapa que representa ese territorio que existió en ese entonces, ¿no? Tengamos en cuenta que todo lo que está dentro de la línea roja representa ese gran territorio, ¿ya? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los límites que tuvimos en ese entonces, al norte el punto más lejano fue Buga, Cali, Popayán, Chapachico, Huachicona, Pasto, era parte de este territorio. Correcto. Hoy actualmente es Colombia. Al sur Piura, Génebra, Camoros, Vainas, lo que actualmente es del norte de Perú. Para ese entonces tuvimos el derecho de transitar libremente por el río Marañón o río Amazonas.
Y continuábamos con el territorio de los portugueses, que actualmente es el Brasil, ¿no? Y al oeste, el Océano Pacífico, ¿no? Entonces aquí la intención es que la gente se ubique en tiempo y espacio, que nos olvidemos un poquito del Ecuador y nos ubiquemos en la Real Audiencia de Quito, siglo XVIII, y este mapa fue hecho en 1779. Cuando fuimos la Real Audiencia de Quito, pues lastimosamente hubieron fenómenos naturales que esto va a causar obviamente una crisis económica también acá, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos la representación de la expulsión del volcán Tungurahua que se dio en 1773. Obviamente cuando hay este tipo de fenómenos naturales, esto acarrea, lastimosamente acarrea enfermedades, ¿no? Mucha gente falleció, empezó estas enfermedades empezaron a proliferar, acá también se dio el sarampión, lastimosamente esto afectaría a la economía de la Real Audiencia de Quito. Pero no todo es malo. Claro. Tengamos en cuenta que para inicios 1736 llegó la famosa misión geodésica franco-española. A mí siempre de niño, amigos de Quito 30, me llamaba la atención, porque todo el mundo nos traía a veces en la escuelita como, vamos al Museo de Cera, y te traían acá y había este tema, y la cera era real, y yo no decía... Quería verlos, quería tocarlos. ¿Quién realizó todo este tema de ahí? ¿Conoces el dato de quién fue la que realizó? Legalmente estas figuras fueron hechas por compañeros que trabajaban casi todos, lastimosamente ya se jubilaron. Entonces trabajaban en el área de restauración, que es parte del museo también. Esos son los que se encargaron de hacer las figuras, todas las que podemos ver en la parte de arriba. Compañeros apicultores, ¿no? Es cera de abeja, ¿cierto? No? Sí, cera de abeja y cera de petróleo también. Entonces la mezcla de los dos hace lo que hoy podemos ver las figuras, ¿no? Es espectacular, ¿no? El realismo que le da y la representación histórica que tienen estas figuras es lo que le hace especial al museo, ¿no? ¿Qué representación tenemos en este momento? Esta es la llegada de la misión geodésica francesa. Llegaron en 1736. Para que vengan a ver, vengan amigos de Quito 30, traigan nomás la cámara con toda confianza. ¿Con qué objetivos llegaron? Con el objetivo de comprobar la verdadera forma de la Tierra. Mucha gente conocerá que para ese entonces pues se barajaban varias teorías, ¿no? Una de esas, y aunque no me lo crean y va a sonar un poquito raro, incluso los franceses cuando vinieron acá, los geodésicos pensaban que la Tierra tenía la forma de un huevo. Así es que ellos llegaron a comprobar si era verdad o no. Así es que vinieron con la intención de hacer esto acá, ¿no? Para ser exactos, están Jorge Juan de Santa Cilia, Antonio de Ulloa, Chas María de la Condamine. Aquí se unió Pedro Vicente Maldonado, ¿cierto? Pedro Vicente Maldonado, muy bien, efectivamente. un poquito de historia y para que vayan ahí conociendo. Que es la representación de los personajes que se encuentran acá, que es la primera sala que te presenta el museo, ¿no? Y de aquí continuamos aquí a otra sala. A la sala de la ilustración por este lado. Allá. Vamos amigos, por favor. Bueno, y aquí tendríamos entonces la representación de la imprenta de aquellos años. Sí, esta es la representación de una imprenta del siglo XVIII. Bueno, hay que recordar, ¿no? Las Primicias de la Cultura de Quito fueron 7 tomos, ¿cierto? 7 tomos. Importantísimos, de verdad, en el tema de la historia. ¿Cómo funcionaba esto? A ver, para contarles un poquito. A ver, sí. ¿Cómo funcionaba? La imprenta funcionaba de esta manera. Abrimos el bastidor, que es este poquito que podemos ver aquí. Una vez que está abierto, vamos a hacer el uso de los tipos de letras que podemos encontrar en la parte de atrás, en la parte posterior. Una vez que organizábamos los textos dentro del bastidor, poníamos la tinta vegetal, animal o mineral. Sobre esto, pues, la hoja de papel, cerrábamos y prensaba. Esta era la forma de utilizar la imprenta en ese entonces, ¿no? Y eso imprimía y ya tenías el grabado. Ahora, date cuenta de hacer un montón de estos, ¿no? Manualmente. Manualmente, otra cosa, ¿no? Demoraba, sí, pero tengamos en cuenta que las imprentas que llegaron en esa época fueron mucho más grandes, ¿no? Entonces, correcto. Legalmente no se demoraba mucho como piensa a veces la gente. Exacto. Pero sí se demoraba. Pero un hito histórico para la época, ¿no? Ya haber podido masificar todo el tema de primicias de Quito para la comunidad, para Quito entero en esa época, ¿no? No, nos encanta, muchísimas gracias este dato. Miren, una réplica de lo que fue una de las imprentas de aquellos años de Quito. Vamos por otra área a ver qué más encontramos. Vamos. Bueno, y aquí tenemos también una representación de la expulsión de los jesuitas. Entonces quiero que nos cuentes un poco más sobre este acontecimiento histórico. Ya. A ver, ¿qué es lo que sucedió? En el año de 1767, el rey Carlos III de España toma la pragmática decisión de expulsar a los jesuitas de España y de todas las provincias que le pertenecieron a España alrededor del mundo. Como éramos una provincia de España, y hablando de la ciudad de Quito, y hablando de este edificio, esos tienen que salir del mismo. A ver, ellos fueron expulsados porque el rey los acusó de hacer herejías, de enriquecerse, de adquirir poder económico y político. A ver, ellos van a ser expulsados y ellos tienen que abandonar este edificio. Pero el detalle de esta expulsión, y hablando acá de la historia de la ciudad, es que cuando ellos se van dejan alrededor de 40.000 libros. Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque después de que ellos se fueron, con estos 40.000 libros se creará la primera biblioteca pública que tuvo la ciudad de Quito.
Qué genial ese dato, mira. Vaya dato increíble. No. Sí, genial. ¿Del 25 de mayo de 1794 es la primera biblioteca o del...? 25 de mayo de 1791. Vean, eso bueno, es que yo más tarde fui a ver libros. Claro. No. Es un poquito que sepan cuántos años tenemos nosotros la primera biblioteca de aquí. Biblioteca pública, ¿cierto? Correcto, miren eso. ¿Qué nombre tuvo en esa época la biblioteca? Bueno, legalmente como tal no tenía un nombre. No tenía un nombre específico. Era biblioteca. ¿Se encontró ubicado en? Se conoce que se encontraba en este edificio del otro costado, en la esquina de la calle Sucre y Benalcázar. O sea, aquí mismo se encontró ubicado la primera biblioteca, se estima, ¿no es cierto? Claro, en el edificio, obviamente, que corresponde en un área del Centro Cultural Metropolitano, todo lo que representa. Y vamos a conversar un poco también de la historia, sobre qué pasó y qué existía nomás en este lugar, porque obviamente nos habías contado de una universidad y de algunos otros lugares que funcionaron acá. Pero eso vemos acá porque hay una sala. Hay una sala dedicada a eso. Vamos, amigos. Mira, el dato que me encantó, que nos dijiste, es que aquí había funcionado también la primera universidad del Ecuador. Entonces, cuéntanos un poco por qué esta sala, por lo que veo y entiendo, habla justamente de este acontecimiento histórico. Claro. Bueno, a esta sala se le conoce como el germen del cambio. ¿Por qué? Porque una vez que se da esta expulsión de los jesuitas, lastimosamente, como te comentaba, la Universidad de San Gregorio Magno estaba a cargo de ellos, pero ellos son expulsados y este edificio va a pasar a abandonarlo algunos años. ¿Qué es lo que sucede casi 20 años después de lo que los jesuitas se fueron? ¿Quién va a llegar a hacerse cargo de este edificio de la Universidad Santo Tomás de Aquino, que estaba a cargo de quién? De la orden religiosa de los dominicos. Te cuento, para ese entonces Quito era conocida como el monstruo de dos cabezas, porque legalmente existieron dos grandes universidades, la San Gregorio a cargo de los jesuitas y la Santo Tomás de Aquino a cargo de los dominicos. Llegan los dominicos, entre comillas se fusionan las dos universidades en 1788 y pasa a ser la Real Universidad Pública Santo Tomás de Aquino. Llevará este nombre hasta el proyecto de Simón Bolívar. Bolívar llega con su proyecto que se llamó Colombia. Nosotros hoy lo conocemos como la famosa Gran Colombia. Bolívar era presidente de Colombia, entonces él ordena crear universidades en los 3 distritos. Recordemos que cuando fuimos parte de la Gran Colombia, fuimos del distrito del sur. Así es que por orden de Bolívar en 1826 pasa a llamarse la Universidad Central de Quito y en 1836 la Universidad Central del Ecuador. Ya con el primer presidente nacido aquí en el Ecuador, Vicente Roca. Vean nomás el proceso que tuvo que pasar en el tema educativo aquí en nuestro territorio para conocer un poquito más, ¿no?, de la Universidad Central del Ecuador, que luego ocupa la Hacienda San Luis, ¿no? Sí. Donde la conocemos. Exactamente, qué espectacular. ¿Y todo eso funciona acá? O sea, todos estos acontecimientos históricos se dio en este espacio que ustedes también, amigos, es importante saber, entonces conocer que aquí nace la educación. Y me encantó el nombre, el monstruo de dos cabezas. Sí, porque legalmente eran 2 universidades de alto renombre a ese entonces acá en América del Sur. Y quiero contarles un detalle también que tal vez les puede interesar. Claro. En el año de 1870, con Gabriel García Moreno de presidente, él suprime y elimina la Universidad Central en este edificio. Y crea en este edificio en 1871 la primera universidad politécnica de este país, con carreras como arquitectura, ingeniería civil, ingeniería en minas y demás derivadas. ¿Qué es lo que quiero darles a entender con esto? Que en este edificio legalmente se crearon 2 grandes universidades públicas actuales de este país, la Central y la Politécnica Nacional. Y las 2 funcionan aquí. Y las 2 nacieron aquí. Ese dato, por ejemplo, yo no sabía, ¿no? No estaba en mi folleto de la presentación de esto. En el terruño no venía eso. No, pues no me ha venido. En el terruño no nos contaron eso. No, espectacular, mira, saber y entender que aquí nacen entonces las 2 universidades que aún están vigentes y las de las más grandes, obviamente, que tenemos acá en el Ecuador, ¿no? Sí. Qué espectacular. Y miren, y esta representación vendría siendo ¿qué personajes en la historia? A ver, son representaciones de 2 estudiantes, ¿no? Tenemos al estudiante de la Universidad San Gregorio Magno con el trajecito café y el representante de la Universidad Santo Tomás de Aquino, ¿no? San Gregorio, Santo Tomás, ¿y acá? Acá la representación de un profesor de ese entonces. Perfecto. Eso era como quien diría el uniforme de aquella época. Así venían vestidos. Así venían vestidos, con las capas y con las becas. Increíble, ¿no? Una solemnidad hasta en la vestimenta. Imagínate caminar por las calles de Quito así. Ya sabía que eras letreado, que conocías de libros. ¿Y esa época tenía que ver la vestimenta porque tenía que haber una distinción en quién se educaba y quién no? ¿O por qué? ¿O simplemente lo decidieron así? A ver, legalmente sí había la distinción. Sí, obviamente si te veían, como ya mencionó Dani, obviamente sabían que eras una persona que está preparándose y que eras un ilustrado, ¿no? Hombre intelectual, ilustrado, preparándose en este camino. Correcto. Bueno, amigos de Quito 360, y estamos en esta exposición increíble donde de izquierda a derecha les voy nombrando los personajes históricos que tenemos aquí. Por aquí se encuentra Miguel de Gijón,
junto a su lado el obispo José Pérez Calama. Por acá tenemos Manuela Espejo, a su derecha se encuentra Eugenio Espejo, a su derecha tenemos el gran noble Daniel Villasís y a su derecha José Javier Azcázubi. Bueno, amigos de Quito 360, y esta es otra de las áreas espectaculares que las personas que vengan acá hacia el Museo de Cera pueden encontrarse. ¿Y esta área qué representa en la historia, mi querido amigo? Esta es la representación de la primera biblioteca pública que tuvo la ciudad de Quito. Y a la cabeza, me imagino, ya le habrán reconocido al primer bibliotecario, ¿no? Exacto. Eugenio Espejo. Tengamos en cuenta que esta biblioteca fue importantísima porque acá se dieron tertulias y aquí se conformará la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito. Algunos de los amigos de Eugenio Espejo están aquí presentes. El conde Miguel Gijón y León, el obispo José Pérez Calama, que siendo español apoyó a esta Sociedad de Amigos Quiteños. Manuela Espejo, hermana de Eugenio. Ella es considerada como una de las primeras mujeres, si no la primera mujer que se atrevió a luchar, no por los derechos de las mujeres, lastimosamente para ese entonces las mujeres no tenían derechos, pero sí por la inclusión de la mujer en la sociedad de ese entonces, ¿no? También tenemos que ella es reconocida ya como la primera enfermera registrada acá en la ciudad de Quito, ¿no? Recuerden que Manuela junto a Eugenio trabajaron en el antiguo hospital San Juan de Dios junto a su padre. Mucha gente desconoce a este pequeño, pero es gran detalle, ¿no? El papá de Eugenio Espejo también fue médico. También fue médico. Ajá. O sea, ya fue un legado. Es un legado, ajá. Y el caballero que tenemos acá a mi lado se llama José Azcázubi, fue alumno, seguidor de Eugenio Espejo. Es importantísimo también para nuestra historia porque es uno de los pocos que sobrevivió a la masacre del 2 de agosto de 1810. Claro, que ya estamos también próximos a llegar a esa sala, ¿no? Que también es una representación espectacular. Dice, ¿no? Sí, ¿no? Increíble. No, esta área está bastante espectacular y también hacen ustedes, a todos los amigos de Quito 360, cuando vengan acá van a poder ver todas estas maravillas que tienen acá con un guía espectacular que les va a ustedes a ir mostrando paso a paso hitos históricos en la historia de nuestra tierra. Cada una de las salas que hemos ido visitando está cargada de muchísima historia, la misma que nos ha ayudado a nosotros a entender mucho el proceso de nuestro país. Correctamente. Entonces, una forma más de amar esta hermosa ciudad, de amar el Ecuador. Vamos a ver qué más áreas tenemos por acá. Bueno, y increíble, amigos de Quito 30, este espacio espectacular que habla más o menos de la rebelión de los barrios de Quito de aquellos años. Sí, cuando los mestizos decidieron sublevarse en contra de las autoridades españolas, ¿no? Por impuestos que pusieron, uno de ellos el aguardiente y licor. Claro. ¿Qué ves, no? Que hay un impuesto al aguardiente. Ajá. Terrible, mijo. Claro. ¿Qué más tenemos en estas otras salas? También tenemos el levantamiento de los indígenas y el complot de la Navidad también. Cuando los criollos se reunieron en la casa Hacienda de Juan Pío Montúfar y planificaron el levantamiento en contra del presidente de la Real Audiencia. Claro. Lastimosamente este primer levantamiento que se dio el 25 de diciembre de 1808 no daría frutos. Pero ellos no se van a quedar tranquilos porque no sería el único, sino 8 meses después habría un segundo y definitivo levantamiento en la casa. Que es el que tenemos aquí en este espacio. Perfecto. Entonces, la representación que nosotros tenemos aquí, ¿de qué data? ¿De qué hecho histórico? Esta es la representación de la casa de Manuela Cañizares, que legalmente, si alguien quiere conocer, puede venir acá al Centro Histórico, que era al frente de este edificio, junto a la iglesia de Sagrada. La noche del 9 de agosto de 1809 se estaban celebrando las fiestas de San Lorenzo, y a pretexto de estas fiestas obligatorias españolas, Manuela hizo un baile en su casa. Pero en este baile ocultan las verdaderas intenciones que ellos van a tener, ¿no? Más de 60 personas se reúnen la noche del 9 de agosto, están ahí bailando, tomándose unas misteras, comiendo un poquito y ahí empiezan a hablar de que deben sublevarse nuevamente en contra de las autoridades españolas, en contra del presidente de la Real Audiencia de Quito en este caso, ¿no? Todos se ponen de acuerdo que se van a levantar, pero para este levantamiento van a pedir el apoyo militar. Así es que salieron personas de la casa de Manuel, el capitán Juan de Salinas, acompañados de otros compañeros, vienen acá al cuartel de la Real Audiencia de Quito a pedir el apoyo militar. Lastimosamente no lo consiguen inmediatamente. Así es que las personas, y en especial los hombres que estaban en la casa de Manuel, empiezan a dudar, están con miedo. Legalmente es la segunda vez que están atentando en contra del presidente. Correcto. En esta ocasión, si las autoridades se enteran, ya no les van a detener, porque la primera vez fueron detenidos, fueron apresados, pero en esta segunda ocasión, lo más seguro que les puede pasar son dos cosas: o son desterrados o son asesinados. Asesinados. La segunda es la más factible, ¿no? Claro. O sea, ellos están aquí jugándose la vida literalmente. Así es que es lógico que ellos tengan miedo, quieren irse a su casa, no quieren meterse en problemas. Manuela no les permitió. Ella se paró en la puerta de salida de su casa, se para ahí con un cuchillo en la mano derecha, muy molesta, muy enojada, cierra la puerta, se para ahí y pronunció esta famosa frase que dice: hombres cobardes, nacidos para la servidumbre. ¿De qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder, es hora de actuar. Después de esta famosa frase, pues ellos decidieron tranquilizarse, esperar un poco más, y pasada la medianoche llegaron las buenas noticias. Tienen ya el apoyo militar.
y con este apoyo se dio que nuestra historia conocemos con famosísimo primer grito de la independencia. Primero, ¿cómo sería de enérgico las palabras que ella les dijo para un montón de hombres ahí, a grandes, corpulentos, tenerles, pero en esa quietos, época ¿no? también por la situación acobardados, ¿no? Claro. Y gracias a sus palabras creo que dijeron, oye, qué caramba, nos cacheteó. ¿Qué está pasando con nosotros? Entonces había que, creo que yo, como decimos ahora actualmente, pararse duro, ¿no? Ante la situación, que era complicada y como decías, estaba en juego su vida, pero gracias a sus palabras, obviamente, que es histórico lo que dijo, obviamente, y si hacen muchas representaciones de aquello, pues hoy creo que tenemos la libertad que todos estamos gozando. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos en este espacio como la primera Junta Criolla en América? A ver, legalmente esta es la representación de cómo se dio el famoso primer grito de la independencia. Ajá. A ver, básicamente ya tienen el apoyo en la casa de Manuela y van a haber representantes que van a ir al Palacio de Gobierno en la madrugada del 10 de agosto, entre ellos Antonio Ante. Antonio Ante va a ser elegido para entregarle el acta de finiquito al presidente, así es que Antonio Ante sale a la madrugada de la casa de Manuela, con 3 personas más se dirigen al Palacio de Gobierno. Como el presidente obviamente ha perdido ya el apoyo de los militares, no hay nadie custodiando al presidente, no hay nadie cuidando el palacio. Antonio Ante con su comitiva ingresan a la madrugada del 10 de agosto al palacio, al cuarto del presidente, le hacen levantar, le entregan el acta y le informan: usted ha sido cesado del cargo y ya no es más presidente de la Real Audiencia de Quito. Así se dará el famoso primer grito a la independencia. Correcto. Y que por, obviamente, este hecho histórico, les cuento también, el pueblo chileno en Valparaíso hizo un homenaje al pueblo de la Real Audiencia de Quito y en especial a la ciudad. Ah, caramba. Por este hecho histórico, el pueblo chileno le dio el sobrenombre de la ciudad de Quito como Quito Luz de América. Bueno, y esta representación de lo que tenemos aquí nosotros como una de la cárcel, de un calabozo, exactamente, cuéntanos un poco sobre la historia del lugar en el que nos encontramos en este momento. A ver, bueno, ya como les habíamos comentado anteriormente, esto fue el cuartel de la Real Audiencia de Quito, y aquí en la parte de arriba, en el piso alto, digamos de alguna manera, quedaban las celdas de los españoles y criollos. O sea, legalmente esta es una representación, la ambientación de una celda de la época. Lastimosamente es un poquito más grande de las celdas reales. Las celdas reales se conocen, eran celdas mucho más pequeñas. Entonces, legalmente los criollos que dieron o participaron en el famoso primer grito de la independencia fueron arrestados en este edificio, en esta parte, en estas celdas, bonitas en este nivel. Qué interesante tener este dato, obviamente, de mira. Yo he visto que también hacen trivias. Yo estuve acá, obviamente, como usuario, como quiteño, alguna vez vine, fue una exposición, y nos ingresaban acá y les iban haciendo preguntas de historia, y el que iba respondiendo bien iba saliendo. ¿Siguen con esta dinámica? Exacto. Lo que hacemos, sí, esa es hacer preguntas a las personas, y bueno, las personas que no responden se quedan aquí hasta el final de la jornada. Hasta el final. Entonces encontramos 1 o 3 ahí sentados. Miren, amigos, qué bonito este espacio. Entonces, usted viene acá, luego de hacer todo el recorrido que les hacen, llegan a este punto y les ingresan acá. Y van haciendo algunas de las preguntas de todo lo que han ido viendo, ¿no? Y las personas que estuvieron atentos al recorrido, pues van respondiendo a las preguntas, y esta trivia se vuelve bastante dinámica, porque responde bien y sale, y si no, pues se queda alguien acá. Y de premio latigazos, ¿no? Sí, latigazo, ¿no? No, en serio. Venga, por favor, por su latigazo. Vamos, amigos, a ver qué más hay por acá. Perfecto, amigos. Entonces estamos ahora en este espacio nosotros para que nos cuentes un poco qué es lo que la gente al venir acá al museo se va a encontrar. Esta es la representación de las Cortes de Cádiz. Esta se creó legalmente en 1810 y para estas Cortes se eligieron representantes, 104 en total. Siendo quiteño, aquí hay un detalle importante, ¿no? Siendo quiteño, él va en representación de Santa Fe de Bogotá. Se llamó José Mejía Lequerica. En representación de Quito, Juan Mateo, y en representación de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo. Como diputados, ¿qué fueron a hacer allá? Esos fueron a luchar por la igualdad de derechos entre españoles y americanos, teniendo en cuenta que obviamente quienes tenían más derechos de tierra americana en esa época eran los españoles. Españoles. Exacto, entonces estuvieron a favor de que sean iguales para todos, ¿no? La igualdad. Ahora, ellos también lucharon en contra de la Santa Inquisición, a favor de la libertad de expresión, incluso en contra de la esclavitud de indígenas y otros. Qué ves, qué increíble cómo aprendemos nosotros de historia, amigos. En este espacio hemos aprendido un montón. Perfecto. Y aquí tenemos en cambio nosotros lo que es el proyecto de Bolívar, una área muy bien representada en la historia. Cuéntanos un poco sobre este espacio. A ver, aquí contamos un poquito a la gente cómo inició el proyecto de Bolívar. Y tengamos en cuenta que este proyecto fue importantísimo para nosotros. ¿Por qué? No solo por esta idea que tuvo Bolívar al crear una gran nación, ¿no? Sino porque aquí vamos a ver un representante importantísimo para nuestra historia, que fue
el mariscal Antonio José de Sucre. Y la dama que ustedes observan acá adelante, también importantísima para nuestra historia, esta noble quiteña también, Manuela Sáenz. ¿Qué es lo que sucede? Este proyecto inicia en Venezuela, irá bajando a países que hoy entendemos como Colombia, Panamá, que era parte de Colombia, hasta llegar acá. Ahora, ¿qué nos cuenta la historia? Que legalmente Bolívar no peleó en nuestro territorio. Pero aquí sí hay una disyuntiva, o sea, aquí hay una pelea entre historiadores. ¿Por qué? Porque legalmente él se quedó en Pasto peleando. Correcto. Y Pasto para esa época era parte de la Real Audiencia, entonces por eso es esta pelea que dicen que sí peleó unos acá en nuestro territorio y otros dicen que no. No. Ahora, se queda peleando en Pasto, como era una ciudad extremadamente realista, le dice, a ver, yo me quedo peleando acá, y le dice, Sucre, tú baja y empieza a independizar desde el sur. ¿Desde dónde inicia ese proceso de independencia? Desde Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, y así irán subiendo hasta llegar acá el 24 de mayo de 1822. Aquí Manuela jugará un papel importantísimo porque ustedes ven, observan, es una mujer que todavía tiene un uniforme militar de hombre. Así es que ella participó activamente también en las campañas militares, ¿no? No se olviden que llegó a ostentar el grado incluso de coronel. A ella le ofrecieron el grado de general, muchos le trataban como generala, pero ella solo se quedó con el grado de coronel porque le gustaba pelear, le gustaba salir a pelear por estos procesos. Estar en batalla. Y la libertaria que tenían junto a su novio, ¿no? Porque legalmente fueron novios con... Claro, sí. Miren el proceso que hemos tenido y hemos ido recorriendo el día de hoy. Empezamos con la ilustración, los primeros libros, la educación, universidades, hablamos del tema ya de Juan Pablo Espejo, Eugenio Espejo, hemos venido con las Cortes de Cádiz, nos encontramos aquí con Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Increíble el camino histórico. Una representación histórica que llega justamente, como dice, el 24 de mayo de 1822, donde obviamente ya vemos el grito de la independencia. Y miren cómo el museo está bien realizado, bien segmentado, ¿no es cierto?, en las áreas, donde uno obviamente hace un recorrido por toda la historia del Ecuador. Exactamente, pero yo recuerdo cuando yo estaba en la escuelita, nos hicieron justamente donde yo estudiaba un recorrido, acabamos del Museo de Cera, y hay algo que me acuerdo yo que me había marcado cuando nos explicaban cómo fue la matanza. Y aquí hay un área que explican sobre todo sobre la matanza, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si vamos y le vemos un poco? Vamos. Bueno, y esta es una de las áreas más impactantes que tiene justamente el museo. Como les había dicho, uno cuando viene en la escuelita te traían a esta área y se impacta mucho por la historia. Hay un sonido que incluso te pone, que marca. Cuéntanos un poco sobre el espacio que tenemos acá y que la gente, si es que viene al museo, obviamente se va a encontrar y va a conocer. A ver, legalmente nos encontramos en este sistema de túneles que siempre existió. Legalmente la pared que ustedes observan al fondo y varias de las paredes laterales son falsas. Legalmente son túneles más largos. Pero ¿qué funcionaba aquí en la parte de abajo? Se conoce que parte de este sistema fue utilizado como bodegas. Aquí se guardaba la pólvora, los elementos, el vino, el ron. Y en esta parte lo que sí se conoce es que funcionaron celdas. A estas celdas se les conoce como mazmorras, estas celdas subterráneas. Legalmente estas celdas funcionaron aquí en este edificio, pero eran celdas para el estrato social bajo. Ahora, este espacio, como tú ves, queda legalmente o literalmente encuadra para la representación de la masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Recordemos también que la masacre de ellos también se dio en este edificio, solo que no acá abajo, ¿no? Entonces, como es un espacio que queda perfecto para esta representación, se hizo la misma acá, ¿no? Justamente iba a hacer la pregunta, o sea, la masacre se da arriba en las celdas de arriba, no acá abajo. En el espacio que estuvimos hace un momento. Sí, y ahí se dio todo el tema de la matanza. De la masacre. Este espacio es espectacularmente histórico. Mira que es un dato que yo no lo conocía. Entonces, vamos a ver, ¿y cómo está representado? Vamos explicándonos un poquito más sobre lo que está representado en cada uno de estos espacios. Algunos de los personajes que podemos ver desde aquí, bueno, está Mariano de Villalobos, que legalmente es el caballero que estaba arriba colgando las cruces, las banderas rojas. Sería él. Ajá. Mariano el padre o sacerdote a su derecha, el padre Río Frío, José Río Frío, que está siendo asesinado con una bayoneta en el corazón. Una pregunta es contigo, están de la forma en la que murieron, ¿cierto? Claro. Presumiblemente. Ajá, murieron la gran mayoría, si ustedes se fijan, con el disparo en la cabeza. Correcto, un solo tiro. Un solo tiro. Bueno, de aquí también se dividen dos teorías, ¿no? De esto, ¿no? Que es la una que, pues, antes nos contaban que se disparaba en la cabeza o los disparaban en la cabeza porque los ideales que ellos tenían estaban acá, ¿no? Los ideales de lucha, de revolución, de libertad.
Y la otra, literalmente, es lo que tú dijiste y la más acertada, creo. Una sola. Es que para asesinar a una persona en esa época tenían que utilizar este tipo de fusiles, ¿no? Claro. Literalmente se demoraban en recargar. Entonces, una forma de asesinar rápido a una persona era con un disparo en la cabeza. Una sola. Si tú le Perfecto. disparabas al cuerpo, podías herirlo y tal vez esta persona podía defenderse. Entonces, una forma rápida de asesinarlo y efectiva. Entonces aquí tenemos a Villalobos y acá teníamos a El párroco de Pinta, ¿no? Está José Refrigo. José Río Frío. Atrás del militar, que legalmente no tiene nombre, está José Javier Ascázuri. Ajá. El señor que está a su izquierda, de eterno negro de pie, Manuel Rodríguez de Quiroga, está junto con sus dos hijas, María la de Rosado, Luisa la de Blanco. Las dos le estaban implorando al teniente Jaramillo para que no le mate al papá. Pero a pesar de que ellos le rogaron, le imploraron, este señor, este militar, Hubo muerte. decidió a matarlo delante de ellos. Lo que sí se conoce también es que ellos de ese día estaban en horario, obviamente, de visita, era más o menos la 1:30 de la tarde, y vinieron acompañadas de su esclava, su empleada. Se llamó María Tomasa, fue afro, descendiente, se encontraba embarazada. Ella también estaba pidiendo por la vida de su amo, al igual que las señoritas. Lastimosamente, pues los militares no respetaron que la señorita se encontraba embarazada y la mataron al igual que su amo aquí el 2 de agosto de 1810, ¿no? De la mitad hacia atrás están los 4 Juanes: Juan de Salinas, Juan de Dios Morales Rey, Juan Pablo Arenas del Pinal. Como te comentaba, literalmente esta solo es una representación, ¿no? Claro. ¿Y en base a qué se hace esta representación? Pues a un cuadro que fue pintado en el año de 1910. Para ese entonces estaban conmemorando 100 años del fallecimiento de los próceres. Para ese entonces el presidente Eloy Alfaro manda a hacer un concurso y César Villacrés gana este concurso. Este cuadro se llama La muerte de Quiroga y en base a este cuadro se hace esta escena. ¿Dónde se encuentra actualmente este cuadro? En el Colegio Militar Eloy Alfaro. Ah, ahí se encuentra el cuadro original. Y esa representación es lo que hicieron acá ustedes. Ajá, esta representación se hace, esta escena, en el año de 1970. Desde 1970 pueden disponer de esto. ¿Qué te parece, amigo Dani? Saben que es una de las escenas más desgarradoras de nuestra historia, en verdad, la que estamos observando en este momento. La recreación es genuina de lo que pasó, ¿no? Y literalmente, ahora solo remontémonos al pasado, de cómo fue, en verdad, el tema de la masacre. ¿Hay algún dato de por qué se dio la masacre? Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? Literalmente, cuando se da el famoso primer grito de la independencia, pues los criollos de Quito acceden al poder. Se va a elegir un nuevo presidente, Juan Pío Montúfar va a ser elegido, pero lastimosamente ellos piden el apoyo a otras ciudades para que criollos de estas otras ciudades apoyen este hecho. Lastimosamente, los criollos de las otras ciudades no deciden apoyar, Cuenca, Guayaquil, Pasto, Popayán, Ibarra, Tucán, no apoyan este hecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen los militares de los 77 días, les fuerzan a echarse para atrás para no asesinarles, ellos se echan para atrás y el presidente, el conde Ruiz de Castilla, les promete que no les va a hacer nada. Él les dice, a ver, yo les prometo, incluso firmaron unos documentos donde él promete que no va a tomar represalias, pero todo fue una mentira. Ellos fueron arrestados y ellos nunca tuvieron derecho a juicio. Como no tuvieron derecho a juicio, pues la intención de las autoridades es que esos padezcan aquí. O sea, si aguantaban 6 años, 6 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que ellos puedan sobrevivir dentro de este espacio. Ahora, los familiares de ellos, al estar al tanto de todo esto, pues la intención que tuvieron es venir acá al cuartel, tomarse el cuartel para que ellos puedan escapar. Por eso se da la masacre. El 2 de agosto a la 1:30 de la tarde los familiares vienen acá al cuartel, se toman el cuartel entre 15 y 20 minutos, logran que algunos de los presos puedan escapar y por eso los militares empiezan a matar a los que son y a los que no son. O sea, para que tenga la gente tenga una pequeña idea de lo que pasó ese día. O sea, solo el 2 de agosto de 1810 dentro de este edificio murieron alrededor de 80 personas. Y no conforme con esto, afuera los militares salieron a matar a las calles a los que eran y a los que no eran. 220 personas más, entre niños, mujeres, ancianos. Cualquier persona que ese día estuvo en la calle murió. A ver, ¿cuál es el detalle? Que la población total de gente que vivía en Quito en esa época fue de 3.000 personas. ¿Qué quiere decirles en otras palabras? Que el 10% de la población de Quito falleció ese día. Increíble, el 10%, tomando en cuenta que la población en la época era 3.000, Claro. casi 300 personas que dieron muerte en aquel día por un tema de tratar de salvarles, ¿no? De sacarles de aquí de donde estaban ellos, del cuartel. ¿Saben qué? Increíble conocer un poco más de estos datos. Cuéntanos un poquito más, ¿en qué horarios están atendiendo? A ver, nosotros atendemos de martes a sábado de 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Legalmente 4 de la tarde ingresa el último grupo y pueden estar hasta las 4:30.
pero solo hasta las 4 de la tarde ya se cierran las puertas del museo y pueden ir. ¿Y aproximadamente qué tiempo dura un recorrido así para las personas que vienen acá y quieren hacer este recorrido? Más o menos el recorrido dura entre 40 y 50 minutos. Perfecto, en promedio, ¿no es cierto? El costo, si yo vengo acá, ¿qué costo tiene? No sé si es diferenciado a adultos, niños, tercera edad. ¿Cómo funciona esto, por favor? Sí. $1.50 para adultos, 75 centavos para estudiantes y 50 centavos para niños discapacitados y tercera edad. Excelente, ya. ¿Y la forma de venir? ¿Tengo que hacer alguna reserva? ¿Vengo acá directamente pago? ¿Y en cualquier horario encuentro siempre un guía o hacen por horas? ¿Cómo funciona también eso? Si desean venir pueden hacer igual con una reservación o pueden venir y serán atendidos igualmente con un guía. No hay ningún problema, no hay una diferenciación. Amigos de Quito 360, este ha sido un viaje por la historia de la ciudad. Este ha sido un viaje realmente completo, donde nosotros junto con Daniel nos hemos sumergido en el Museo Alberto Mena Camaño, un espacio que nosotros realmente estamos haciéndoles la invitación para que ustedes vengan acá y conozcan más de la historia del Ecuador, de la historia de Quito, y obviamente van a aprender un montón. Y hoy hemos aprendido un montón, amigo. En cada una de las áreas que hemos visitado el día de hoy hemos encontrado mucha historia que nos ha conmovido, nos ha llenado, hemos aprendido muchísimo de la ciudad y les invitamos a todas las personas que están viendo este reportaje, vengan acá, consuman de lo que es Quito, consuman del arte, consuman de la historia y sean un poquito más con la ciudad, ¿no? Exactamente, el amor a Quito que siempre obviamente a nosotros nos nace. No se olviden, este reportaje aquí en Quito 360, ustedes pueden venir, obviamente, pueden enterarse de lo que es obviamente la ciudad. Amigos, esto llegó gracias al auspicio de Quito 360, por siempre y para siempre, ¿no? Exactamente. Así que amigos, agradecerles a ustedes por estar aquí viendo este video, agradecerles a ustedes también por los comentarios que siempre nos dejan. No se olviden que vienen más espacios, más lugares, únicamente para ustedes, por el cariño que justamente le tienen a la ciudad. Así que estamos nosotros llevando Quito hacia el mundo, que esa es la misión que tenemos. Gracias por estar aquí, amigos, y nos vemos pronto en un siguiente reportaje.